El grito de don Augusto retumbó en el patio. «Tus gallinas jamás pondrán huevos». Mariana, con el corazón destrozado y las manos vacías, fue expulsada del rancho familiar como si no valiera nada. Pero 5 años después, esa misma mujer humillada se convertiría en la dueña de la empresa avícola más grande de la región, exportando a 3 países y haciendo llorar de arrepentimiento a quien la había despreciado. Pero antes de comenzar con esta historia inspiradora, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. El sol de mediodía caía como plomo fundido sobre el rancho San Isidro, pero el calor que Mariana sentía en el pecho no venía del cielo, sino de la mirada de odio que su suegro le clavaba desde el otro lado del corral. Don Augusto, un hombre de 68 años con la piel curtida por 50 veranos trabajando la tierra, tenía los brazos cruzados sobre el pecho y una sonrisa cruel bailando en sus labios agrietados. A su lado, su hijo Javier, el esposo de Mariana, miraba al suelo con las manos en los bolsillos, como siempre hacía cuando su padre hablaba. «A ver, muchacha», dijo don Augusto con una voz que destilaba desprecio. «¿Me vas a explicar por qué estas gallinas de porquería no han puesto ni un solo huevo en 3 semanas?» Mariana sintió que las piernas le temblaban. Tenía las manos sucias de haber estado toda la mañana limpiando el gallinero, buscando desesperadamente entre la paja algún huevo que pudiera mostrar como prueba de que estaba haciendo bien su trabajo. «Yo las alimento todos los días, don Augusto», murmuró con la voz apenas audible. «Les doy maíz y agua fresca. No entiendo qué pasa». «¿No entiendes?» El viejo dio un paso hacia ella y Mariana retrocedió instintivamente. «Claro que no entiendes, porque eres una inútil que no sirve ni para cuidar gallinas». Las palabras cayeron sobre ella como piedras. Mariana había llegado al rancho hacía 2 años, recién casada con Javier, llena de ilusiones y esperanzas. Venía de la ciudad, donde había trabajado como cajera en un supermercado, y don Augusto nunca le había perdonado que su hijo se hubiera casado con una mujer que no sabía nada del campo. «Papá», intervino Javier tímidamente, «tal vez las gallinas están enfermas o...» «Tú cállate». Don Augusto se volvió hacia su hijo con furia. «Ya bastante vergüenza me has dado casándote con esta mujer inservible. Al menos no me defiendas ahora». Mariana sintió que se le cerraba la garganta. Miró a Javier buscando apoyo, esperando que esta vez, aunque fuera esta vez, él se pusiera de su lado. Pero su esposo solo bajó más la cabeza, como un perro regañado. «Las gallinas no ponen huevos porque sienten que no valen nada», continuó don Augusto acercándose peligrosamente a Mariana, igual que su cuidadora. «La inutilidad se contagia, ¿sabías?». Detrás de ellos, doña Remedios, la esposa de don Augusto, observaba la escena desde el corredor de la casa con una expresión de satisfacción apenas disimulada. Nunca había aceptado a Mariana. Para ella, su nuera era una intrusa de ciudad que había venido a robarle a su hijo. «Don Augusto, por favor», suplicó Mariana sintiendo que las lágrimas amenazaban con desbordarse. «Deme otra oportunidad. Voy a buscar la forma de que las gallinas pongan huevos. Puedo preguntarle a alguien que sepa. ¿Puedo... otra oportunidad?». El viejo soltó una carcajada seca que hizo eco en todo el patio. «Te he dado 2 años de oportunidades. 2 años viendo cómo desperdicias el alimento de mis animales. 2 años esperando que al menos me dieras un nieto para que esta familia tenga futuro». El golpe bajo llegó como esperaba. Mariana sintió el dolor agudo en el pecho. Habían intentado tener hijos, pero después de un embarazo que terminó en aborto espontáneo a los 4 meses, su cuerpo no había vuelto a concebir. El doctor había dicho que era cuestión de tiempo y paciencia, pero para don Augusto era una prueba más de su inutilidad. «Papá, eso no es justo», murmuró Javier, pero su voz era tan débil que apenas se escuchó. «¿Sabes qué?». Don Augusto se irguió como un juez a punto de dictar sentencia. Sus ojos brillaban con una crueldad que Mariana no le había visto antes, ni siquiera en los peores días. «Ya me cansé. Me cansé de ver tu cara de fracaso todos los días.
Me cansé de mantener a una mujer que no aporta nada a este rancho. Mariana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que te vas. Hoy mismo. Las palabras salieron de la boca de don Augusto como un veredicto final. Te largas de mi propiedad y no quiero volver a verte por aquí. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta las gallinas en el corral dejaron de cacarear, como si pudieran sentir la gravedad del momento. No puede hacer eso, susurró Mariana. Javier, dile algo. Somos casados. Esta también es mi casa. Javier levantó la vista por fin, y lo que Mariana vio en sus ojos la hizo temblar más que cualquier grito de don Augusto. Era resignación, era cobardía, era traición. Mariana, dijo su esposo con voz apagada, tal vez es mejor así. Tal vez no estabas hecha para esta vida. El mundo de Mariana se derrumbó en ese instante. No solo la estaba echando su suegro, sino que su propio esposo la estaba abandonando. El hombre con quien se había casado, a quien había amado, a quien le había jurado lealtad eterna, no era capaz siquiera de defenderla. Pero yo no tengo a dónde ir, balbuceó sintiendo que las lágrimas finalmente brotaban sin control. Mi familia está en la ciudad, a 6 horas de aquí. No tengo dinero ni para el pasaje. Ese no es mi problema, dijo don Augusto con una frialdad que cortaba más que un cuchillo. Tienes 1 hora para empacar tus cosas y largarte, y si no te has ido para entonces, llamaré a la policía. Javier. Mariana se volvió hacia su esposo desesperada. Javier, por favor, no dejes que haga esto. Somos esposos. Me prometiste que estaríamos juntos. Pero Javier solo dio un paso atrás, alejándose de ella como si su desesperación fuera contagiosa. Lo siento, Mariana. Es mejor así. Don Augusto caminó hacia el gallinero y abrió la puerta de par en par. Las 20 gallinas flacas y desnutridas que Mariana había estado cuidando salieron torpemente, picoteando el suelo con desgano. ¿Ves estas gallinas?, rugió el viejo señalándolas. Son tan inútiles como tú. No ponen huevos porque no valen nada. Pero la diferencia es que yo puedo venderlas para carne. Tú, en cambio, se volvió hacia Mariana con los ojos llenos de desprecio. Tú no sirves ni para eso. Entonces llegó el momento que Mariana recordaría durante años. El momento que se grabaría a fuego en su memoria y en su alma. Don Augusto se plantó frente a ella, tan cerca que Mariana podía oler el tabaco en su aliento, y pronunció las palabras que cambiarían todo. «Tus gallinas jamás pondrán huevos», gritó con toda la fuerza de sus pulmones. «¿Me oyes? Jamás. Porque tú eres una fracasada que no sabe hacer nada bien. Eres una maldición para todo lo que tocas». El eco de esas palabras rebotó en las paredes del rancho, en los árboles del patio, en el corazón destrozado de Mariana. Sintió que algo se rompía dentro de ella, algo que tal vez nunca podría volver a repararse. «Vete ya», ordenó don Augusto girándose hacia la casa, «y espero que hayas aprendido la lección. En este mundo, las mujeres inútiles terminan solas y en la miseria. Ese es tu destino». Mariana caminó hacia la pequeña habitación que había compartido con Javier durante 2 años. Sus piernas apenas la sostenían. Cada paso era una agonía, como si estuviera caminando sobre vidrios rotos. Dentro del cuarto, todo le recordaba la vida que estaba a punto de perder. Las cortinas que ella misma había cosido, la colcha tejida que le había regalado su madre, las fotografías de su boda donde sonreía feliz, sin saber que ese matrimonio sería su condena. Metió sus pocas pertenencias en una maleta vieja: 3 vestidos, 2 pares de zapatos, ropa interior, un suéter, una foto de sus padres. Eso era todo. 2 años de matrimonio reducidos a una maleta que pesaba apenas 5 kilos. Cuando bajó las escaleras, don Augusto la estaba esperando en el patio con los brazos cruzados y esa sonrisa cruel todavía dibujada en el rostro. Doña Remedios había salido al corredor para presenciar la expulsión, disfrutando del espectáculo. Javier estaba de pie junto a su padre, y cuando Mariana pasó a su lado, él ni siquiera la miró. Simplemente dejó que pasara, como si ella fuera una extraña,
como si los 2 años de matrimonio, los besos, las promesas, las noches compartidas, no hubieran significado nada. «Ah, una cosa más», dijo don Augusto cuando Mariana estaba a punto de cruzar el portón. «Como muestra de mi infinita generosidad, te voy a dar algo para que te acuerdes de nosotros». Desapareció un momento en el gallinero y volvió cargando una jaula destartalada con 5 gallinas dentro. Eran las más flacas, las más enfermas, las que apenas se sostenían en pie. «Toma», dijo arrojando la jaula a los pies de Mariana. «Te regalo estas 5 gallinas. Son las peores del lote, las que probablemente van a morirse en unos días. Tal vez así aprendas lo que se siente cuidar algo que está destinado al fracaso». Las gallinas graznaban débilmente dentro de la jaula, con las plumas caídas y los ojos apagados. Eran la imagen perfecta de la derrota. «Y recuerda bien esto, muchacha», continuó don Augusto inclinándose hacia ella. «Tus gallinas jamás pondrán huevos. Nunca. Porque tú no tienes lo que se necesita para hacer que las cosas crezcan. Eres estéril en todos los sentidos de la palabra». Mariana tomó la jaula con manos temblorosas. Las gallinas pesaban tan poco que parecían hechas de aire. Levantó la maleta con la otra mano y comenzó a caminar por el camino de tierra que llevaba a la carretera principal. No se volvió a mirar atrás. No quería darles esa satisfacción, pero escuchó la carcajada de don Augusto resonando a sus espaldas. «Y no se te ocurra volver», gritó el viejo. «Las mujeres inútiles no tienen segunda oportunidad en mi rancho». El sol estaba en su punto más alto cuando Mariana llegó a la carretera. Se sentó a la sombra de un árbol, colocó la jaula junto a ella y simplemente se dejó llorar. Lloró por el matrimonio perdido, por la dignidad pisoteada, por los sueños rotos. Las gallinas en la jaula la miraban con sus ojos tristes, como si entendieran que compartían el mismo destino. Eran las rechazadas, las que no servían, las que nadie quería. «No llores, no llores», se dijo Mariana limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Tienes que ser fuerte, tienes que pensar». ¿Pero pensar en qué? No tenía dinero, no tenía a dónde ir. Su familia estaba a 6 horas de distancia y no tenía ni para el pasaje de autobús. En su bolso había exactamente 32 pesos, lo único que había logrado ahorrar en 2 años. Un camión pasó por la carretera levantando una nube de polvo. Mariana lo vio alejarse con la esperanza de que tal vez se detuviera, pero siguió su camino sin ni siquiera reducir la velocidad. La desesperación comenzó a convertirse en algo más oscuro, en resignación, en derrota. Las palabras de don Augusto resonaban en su cabeza una y otra vez. «Eres una fracasada. Tus gallinas jamás pondrán huevos. Eres una maldición». Tal vez tenía razón. Tal vez ella realmente era una mujer sin valor, destinada al fracaso en todo lo que intentara. Pero entonces, una de las gallinas en la jaula comenzó a moverse. Era la más pequeña, una gallina café con manchas blancas que tenía una pata un poco torcida. El animal se acercó a los barrotes y miró a Mariana directamente, como si quisiera decirle algo. Y en ese momento, sentada al borde de una carretera polvorienta, sin un lugar donde dormir, sin un peso en los bolsillos, con el corazón destrozado y el orgullo pisoteado, Mariana tomó una decisión. No iba a darle a don Augusto esa satisfacción. No iba a convertirse en la mujer fracasada que él predijo. Iba a demostrarle que estaba equivocado, aunque le tomara años, aunque le costara todo. Miró a las 5 gallinas en la jaula y por primera vez en horas, una pequeña chispa de determinación brilló en sus ojos. «Está bien», les dijo a los animales con voz firme. «Ustedes y yo vamos a demostrarles de qué estamos hechas. No sé cómo, pero vamos a salir de esto. Y cuando lo hagamos, don Augusto va a tragarse cada una de sus palabras». El sol comenzaba a descender cuando Mariana se puso de pie. Tomó la jaula en una mano, la maleta en la otra, y comenzó a caminar por la carretera sin saber exactamente hacia dónde iba. Solo sabía una cosa con absoluta certeza: la humillación había terminado. La batalla apenas comenzaba. La noche cayó sobre Mariana como una manta pesada y sofocante. Había caminado durante 3 horas por la carretera,
deteniéndose cada vez que escuchaba el motor de un vehículo, levantando el pulgar con la esperanza de que alguien se detuviera. Pero los autos pasaban de largo. Algunos ni siquiera reducían la velocidad al ver a una mujer sola con una maleta y una jaula de gallinas. Cuando la oscuridad se hizo total, Mariana tuvo que aceptar la realidad. Iba a pasar la noche al aire libre. Se apartó de la carretera y encontró un pequeño claro entre los árboles. El suelo estaba cubierto de hojas secas y ramitas que crujían bajo sus pies. Colocó la jaula con las gallinas en el suelo y usó su maleta como almohada improvisada. El frío nocturno llegó rápido. Mariana se acurrucó abrazándose a sí misma, tratando de conservar el calor. Las gallinas en la jaula se habían quedado quietas, apretadas unas contra otras, compartiendo el poco calor que sus cuerpos esqueléticos podían generar. «Tengo que conseguir comida para ustedes», murmuró Mariana mirando a las aves en la oscuridad. «Y para mí también». El estómago le rugía. No había comido nada desde el desayuno. Un pedazo de pan con café que le parecía haber sido hace una eternidad. Los 32 pesos en su bolso eran todo lo que tenía entre ella y el hambre. Esa primera noche fue la más larga de su vida. Cada ruido la sobresaltaba. El ulular de una lechuza, el crujir de ramas, el susurro del viento entre los árboles. Pensó en serpientes, en animales salvajes, en hombres peligrosos que pudieran encontrarla sola y vulnerable en medio de la nada. Pero más que el miedo físico, era el miedo existencial lo que la atormentaba. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo iba a sobrevivir? Las palabras de don Augusto resonaban en su cabeza como una maldición. «Eres una fracasada, no sirves para nada». Cuando los primeros rayos del alba comenzaron a teñir el cielo de rosa y naranja, Mariana se levantó con el cuerpo adolorido y la ropa húmeda por el rocío. Abrió la jaula y sacó a las gallinas una por una, dejándolas caminar y picotear lo que pudieran encontrar en el suelo. «Necesitamos un plan», se dijo en voz alta, como si hablar pudiera hacer las cosas más reales. «Primero, comida. Segundo, un lugar donde quedarnos. Tercero, trabajo». Vio un pequeño arroyo a unos metros y caminó hacia él. El agua era clara y fría. Se lavó la cara, bebió hasta saciarse y llenó la botella plástica que llevaba en su bolso. Al menos el agua no le faltaría. Cuando regresó donde había dejado a las gallinas, la más pequeña, la que tenía la pata torcida, había encontrado algo entre las hojas, un gusano gordo que devoraba con apetito. «Bien hecho», le dijo Mariana con una sonrisa triste. «Al menos una de nosotras sabe buscarse la vida». Metió a las gallinas de vuelta en la jaula y continuó caminando por la carretera. Según los letreros que había visto, debía haber un pueblo a unos 5 kilómetros de distancia. Pueblo Nuevo se llamaba. El sol ya estaba alto cuando Mariana vio las primeras casas. Era un pueblo pequeño, con calles de tierra y construcciones modestas. Un letrero oxidado daba la bienvenida. Pueblo Nuevo, 5,000 habitantes, fundado en 1942. Las piernas le dolían terriblemente. La maleta, aunque liviana, parecía pesar una tonelada, y la jaula con las gallinas se le clavaba en los dedos. Se detuvo en la plaza principal, una explanada con algunos árboles y bancas de concreto. Se sentó y observó el movimiento del pueblo. Era temprano en la mañana, pero ya había gente trabajando. Vio a una mujer vendiendo tamales en una esquina, a un hombre barriendo frente a su tienda, a niños uniformados camino a la escuela. Todos tenían algo que hacer, todos tenían un propósito. Mariana sintió una punzada de envidia mezclada con determinación. «Yo también puedo trabajar», se dijo. «Sé hacer muchas cosas, pero ¿qué cosas exactamente?» En la ciudad había sido cajera. Sabía usar una computadora, manejar dinero, atender clientes, pero aquí, en este pueblo rural, esas habilidades parecían inútiles. Una voz la sacó de sus pensamientos. «Disculpe, señorita, está perdida». Mariana levantó la vista y vio a una mujer mayor, de unos 60 años, con el cabello canoso recogido en un moño y un delantal floreado. Tenía una expresión amable y ojos curiosos. «Yo... no exactamente perdida», respondió Mariana sin saber bien qué decir.
Estoy buscando trabajo, cualquier cosa. La mujer la miró de arriba a abajo, notando la maleta, la jaula con las gallinas, el aspecto cansado y desesperado. ¿De dónde vienes, muchacha? Del rancho San Isidro. Mi suegro me echó. La mujer asintió con comprensión, como si hubiera escuchado historias similares antes. ¿Y esas gallinas? Me las dio como burla. Dijo que son tan inútiles como yo. Por primera vez, la mujer sonrió. Bueno, las gallinas no son inútiles si se las sabe cuidar. Me llamo Doña Matilde. Tengo un puesto de comida aquí en la plaza. No puedo pagarte mucho, pero necesito quien me ayude a lavar platos y limpiar. 50 pesos al día, comida incluida. ¿Te interesa? Mariana sintió que el corazón le daba un vuelco. 50 pesos. Era poco, pero era algo. Y lo más importante, comida. Sí, señora, acepto, gracias. ¿Y dónde vas a quedarte? Mariana bajó la mirada. No lo sé todavía. Doña Matilde pensó un momento. Hay un cuartito detrás de mi puesto. Lo uso para guardar cosas, pero si lo limpias, puedes quedarte ahí. No tiene luz ni ventanas, pero es techo. Te cobro 100 pesos al mes. Era una fortuna comparado con lo que ganaría, pero Mariana no tenía opción. Está bien, señora. Entonces ven, te muestro. El cuartito era generoso como descripción. Era más bien un cobertizo de madera con techo de lámina oxidada. Medía apenas 2 metros por 2. Dentro había cajas de cartón, bolsas de basura y un olor a humedad que hacía difícil respirar. Pero para Mariana era un palacio comparado con dormir en el bosque. Puedes empezar a limpiarlo después del trabajo, dijo doña Matilde. Y las gallinas las puedes dejar en el patio trasero. Hay un espacio cerrado donde no se escaparán. Esa primera semana fue la más dura físicamente que Mariana había vivido. Se levantaba a las 5 de la mañana para ayudar a doña Matilde a preparar los guisos. Lavaba platos desde las 7 hasta las 3 de la tarde, de pie todo el tiempo, con las manos sumergidas en agua fría y jabón que le agrietaba la piel. Por las tardes, limpiaba el cuarto donde dormiría, sacó toda la basura, barrió el piso de tierra, tapó las grietas de las paredes con periódicos y cartón. No tenía colchón, así que dormía sobre cartones doblados, cubriéndose con su único suéter. Las gallinas las instaló en un pequeño corral improvisado que construyó con tablas viejas y alambre que encontró en un basurero. Les daba agua del arroyo y las sobras de comida que doña Matilde le permitía llevarse del puesto. Tienen que ponerse fuertes, les decía todas las noches antes de dormir. Tienen que demostrar que don Augusto estaba equivocado. Al final de la primera semana, doña Matilde le pagó sus 350 pesos. Mariana los contó 3 veces, sin poder creer que ese dinero era suyo, ganado con su propio esfuerzo. Con esos 350 pesos compró lo básico: 1 kilo de frijoles, 1 kilo de arroz, un paquete de tortillas, jabón y 1 kilo de maíz quebrado para las gallinas. «Tienes que comer mejor», le dijo doña Matilde cuando vio sus compras. «Te estás quedando en los huesos». «Estoy bien, señora, necesito ahorrar». «¿Ahorrar para qué?». Mariana dudó un momento antes de responder. «Para demostrar que puedo hacer algo con mi vida, para que mis gallinas pongan huevos». Doña Matilde soltó una risita. «Ay, muchacha, con lo flacas que están esas gallinas, va a estar difícil». Pero Mariana no se desanimó. Cada centavo que no gastaba en ella misma lo invertía en las gallinas. Compró más maíz, consiguió cascarones de huevo triturados para darles calcio, buscó hierbas que había oído que eran buenas para las aves. Las alimentaba 3 veces al día, les cambiaba el agua, limpiaba su corral con dedicación obsesiva. Por las noches se sentaba junto a la jaula y les hablaba. «Ustedes y yo somos iguales», les decía. «Nos dijeron que no servíamos para nada, pero vamos a demostrar que sí. Van a poner los huevos más hermosos que nadie haya visto». Pasaron 3 semanas, luego 1 mes. Las gallinas empezaron a verse mejor. Sus plumas recuperaron brillo. Sus ojos se volvieron más alertas. Caminaban con más energía, pero no ponían huevos. «Ten paciencia», le aconsejó doña Matilde.
Las gallinas necesitan tiempo para recuperarse del maltrato. Mariana intentaba tener paciencia, pero cada día que pasaba sin huevos era una confirmación de las palabras de don Augusto. Tus gallinas jamás pondrán huevos. Una tarde, mientras lavaba platos en el puesto de doña Matilde, escuchó una conversación que le llamó la atención. Es que en este pueblo no hay donde comprar huevos frescos, se quejaba una señora bien vestida. Todo lo que venden en la tienda viene de la ciudad y sabe a químicos. Ay, señora Lucía, si supiera, respondió su acompañante. Yo pagaría lo que fuera por huevos de rancho, de esos con la yema bien amarilla y espesa. En el pueblo grande hay un señor que los vende, pero cobra carísimo, 20 pesos por media docena. Mariana casi dejó caer el plato que estaba lavando. 20 pesos por media docena. Si sus 5 gallinas ponían un huevo cada una al día, serían 5 huevos diarios, casi 2 docenas por semana, casi 80 pesos por semana, solo vendiendo huevos. Era más de lo que ganaba lavando platos todo el día. Esa noche, Mariana se sentó junto al corral de las gallinas, con una determinación renovada. Ustedes tienen que poner huevos, les dijo. No solo por mí, por ustedes también, para demostrar que todas merecemos una segunda oportunidad. Como si las gallinas pudieran entender la urgencia en su voz. La más pequeña, la de la pata torcida a la que Mariana había empezado a llamar Esperanza, cacareó suavemente. A la mañana siguiente, cuando Mariana abrió el corral para darles el desayuno, lo vio. Un huevo, pequeño, con la cáscara un poco irregular, pero un huevo perfectamente formado, descansando en el nido de paja que Mariana había preparado. Se quedó paralizada, mirándolo como si fuera un diamante. Luego lo tomó con manos temblorosas y lo levantó hacia la luz del amanecer que se colaba por las rendijas del cobertizo. Las lágrimas brotaron sin control. No eran lágrimas de tristeza, sino de pura y absoluta alegría. «Lo lograste», le susurró a Esperanza, que la miraba con sus ojos brillantes. «Lo logramos». Corrió hacia el puesto de doña Matilde con el huevo en la mano. «Señora Matilde, mire, mire». La mujer mayor dejó de picar cebollas y observó el huevo con una sonrisa. «Ay, muchacha, qué bien. Ya ves, solo necesitaban tiempo y cariño. ¿Usted cree que pueda venderlos? ¿Cree que alguien los compre? Claro que sí. Los huevos frescos siempre se venden. Pero necesitas más. Un huevo no es negocio. Van a ser más», prometió Mariana con una convicción que sorprendió a ambas. «Van a ser muchos más». Y tuvo razón. Al día siguiente había 2 huevos, luego 3. En una semana las 5 gallinas estaban poniendo un huevo cada una, todos los días, sin falta. Mariana los guardaba en una caja con paja, cuidándolos como si fueran tesoros. Cuando tuvo una docena completa, doña Matilde la ayudó a contactar a la señora Lucía, la mujer que había oído quejarse sobre la falta de huevos frescos. La señora Lucía vivía en una casa grande al otro lado del pueblo. Cuando Mariana tocó a su puerta, con la caja de huevos en las manos y el corazón latiéndole como un tambor, sentía que estaba a punto de desmayarse. «¿Sí?» La señora Lucía abrió la puerta y la miró con curiosidad. «¿Tú eres la muchacha que vende huevos?» «Sí, señora. Traigo una docena, son frescos de esta mañana. Las gallinas comen solo maíz natural y hierbas». La señora tomó uno de los huevos y lo examinó contra la luz, exactamente como Mariana había hecho con el primero. «Se ve bien. ¿A cuánto?» Mariana había practicado este momento en su cabeza cientos de veces. 18 pesos la docena, señora. En el pueblo grande los venden a 20. Te doy 15. Cada peso contaba, pero Mariana sabía que necesitaba ese primer cliente. 16, señora. Es mi precio más bajo. Está bien, 16. La señora le entregó un billete de 20 pesos. Y si me gustan, te compro 2 docenas cada semana. ¿Puedes producir tanto? El corazón de Mariana casi estalla de emoción. Sí, señora. Puedo. Cuando regresó al puesto de doña Matilde con los 20 pesos en la mano, menos los 4 del cambio que le había devuelto a la señora Lucía, se sentó en el suelo y lloró de nuevo.
¿Qué pasa, muchacha? ¿Por qué lloras? Es la primera vez en mi vida que gano dinero con algo que construí yo sola, respondió Mariana limpiándose las lágrimas. Don Augusto me dijo que mis gallinas jamás pondrían huevos. Me dijo que era una fracasada. ¿Y qué piensas ahora? Mariana miró el billete arrugado en su mano. 16 pesos. No era una fortuna, pero era el comienzo de algo. Pienso que apenas estoy empezando, dijo con una sonrisa que le iluminó todo el rostro. Pienso que voy a necesitar más gallinas. Esa noche, acostada en su cuarto de cartones y lámina, con el sonido de las gallinas durmiendo en el corral, Mariana hizo cuentas en un cuaderno que había comprado. 5 gallinas, 5 huevos diarios, 35 por semana, casi 3 docenas, a 16 pesos por docena, 48 pesos semanales, casi 200 pesos al mes. Sumado a los 1,400 que ganaba lavando platos, serían 1,600 mensuales, menos los 100 del cuarto, menos 300 de comida, quedaban 1,200 para ahorrar. En 3 meses tendré 3,600 pesos, calculó. Suficiente para comprar más gallinas, suficiente para construir un gallinero más grande, suficiente para empezar a crecer. Cerró el cuaderno y miró el techo de lámina oxidada. Desde ahí podía ver algunas estrellas a través de las grietas. Don Augusto, murmuró en voz alta, como si el viejo pudiera escucharla a kilómetros de distancia. Me dijiste que mis gallinas jamás pondrían huevos. Te equivocaste. Y esto es solo el principio. Se durmió con una sonrisa en los labios, soñando con gallineros llenos de aves felices y productivas, con clientes haciendo fila para comprar sus huevos, con un futuro que ya no parecía imposible. La batalla había comenzado, y estaba ganando. Los siguientes 6 meses transformaron la vida de Mariana de una forma que ella misma no había imaginado posible. Lo que comenzó con 5 gallinas flacas y un solo huevo, se convirtió en algo mucho más grande. La señora Lucía cumplió su palabra. Cada semana compraba 2 docenas de huevos y, más importante aún, recomendó a Mariana con todas sus amigas. En poco tiempo, Mariana tenía 10 clientas regulares, todas mujeres de familias acomodadas que valoraban la calidad sobre el precio. «Tus huevos son los mejores que he probado», le dijo la señora Lucía un día. «La yema es tan amarilla que parece oro. ¿Qué les das de comer a esas gallinas?» «Maíz natural, verduras que consigo en el mercado y mucho cariño», respondió Mariana con una sonrisa. Pero 5 gallinas ya no eran suficientes para cubrir la demanda. Mariana necesitaba expandirse. Con los primeros 3,000 pesos que logró ahorrar, fue al mercado de animales del pueblo vecino. Era un lugar bullicioso, lleno de jaulas con gallinas, gallos, conejos y patos. El olor a estiércol y plumas era abrumador, pero para Mariana era el olor de la oportunidad. «¿Cuánto por estas gallinas ponedoras?», preguntó a un vendedor de aspecto rudo que tenía una docena de aves en una jaula grande. «Son de buena raza. Rhode Island Red, ponedoras confiables, 200 pesos cada una». Mariana hizo cuentas rápidas. «Con 3,000 pesos podría comprar 15 gallinas. Le compro 15 si me hace un descuento». El hombre la miró de arriba a abajo, notando su ropa humilde y sus manos callosas. «Te doy las 15 por 2,500, pero te llevas 2 gallos de regalo. Los necesitas para mantener a las gallinas contentas». Era un buen trato. Mariana aceptó inmediatamente. Transportar 17 aves en autobús fue toda una odisea. La gente la miraba con curiosidad, y algunos con molestia por el cacareo constante. Pero Mariana no le importó. Iba sonriendo todo el camino, abrazando las jaulas como si fueran lingotes de oro. El pequeño corral que había construido detrás del puesto de doña Matilde ya no era suficiente. Necesitaba más espacio. «Doña Matilde», le dijo esa noche, «necesito un favor enorme. ¿Conoce algún terreno que pueda rentar? Algo barato». La mujer mayor pensó un momento. «Mi compadre Esteban tiene un pedazo de tierra en las afueras del pueblo. Son como 2 hectáreas que no usa para nada. Está lleno de maleza y piedras, pero si lo limpias,
Tal vez te lo rente barato. Al día siguiente, Mariana conoció a don Esteban, un hombre de 70 años con la espalda encorvada pero la mirada todavía aguda. Caminaron juntos hasta el terreno. Era exactamente como doña Matilde lo había descrito. 2 hectáreas de tierra árida, llena de piedras, matorrales secos y basura que alguien había tirado años atrás. Pero Mariana no vio basura. Vio potencial. ¿Cuánto quiere por rentármelo?, preguntó. 300 pesos al mes, pero no tiene agua ni electricidad. Tendrías que traerla tú. Era caro para lo que era, pero Mariana sabía que necesitaba ese espacio. Aceptó. ¿Puedo pagarle los primeros 2 meses por adelantado? Don Esteban asintió sorprendido. Muchacha, me caes bien, trabajadora y directa. Trato hecho. Los siguientes 2 meses fueron de trabajo brutal. Mariana seguía lavando platos en el puesto de doña Matilde durante el día, pero cada minuto libre lo dedicaba a limpiar el terreno. Con sus propias manos arrancó maleza, movió piedras, quemó basura. Don Esteban, conmovido por su determinación, le prestó algunas herramientas y hasta le ayudó algunos días. No he visto a nadie trabajar así desde hace años, le dijo el viejo una tarde mientras descansaban bajo la sombra de un árbol. ¿Por qué te esfuerzas tanto, muchacha? Mariana limpió el sudor de su frente y miró el terreno que poco a poco tomaba forma. Porque alguien me dijo que yo no servía para nada. Y voy a demostrarle que estaba equivocado. Con madera reciclada que consiguió en un aserradero, a cambio de trabajar ahí los domingos, Mariana construyó su primer gallinero real. No era nada elegante. Solo 4 paredes de tablones, un techo de lámina y nidos hechos con cajas de cartón forradas de paja, pero era suyo. Cuando finalmente trasladó sus 20 gallinas al nuevo gallinero, sintió una emoción que no había sentido desde su primer huevo. Estaba construyendo algo real, algo que crecía. Las 20 gallinas producían en promedio 18 huevos diarios. Eso significaba 126 huevos por semana, más de 10 docenas. A 16 pesos la docena, eran 160 pesos semanales, casi 640 al mes solo de huevos. Pero Mariana no se conformaba. Cada peso extra lo reinvertía. Compró más gallinas, mejoró la alimentación, construyó más nidos. En 3 meses tenía 50 gallinas. En 6 meses, 100. Su rutina era agotadora. Se levantaba a las 4:30 de la mañana para recolectar los huevos, alimentar a las gallinas y limpiar el gallinero. A las 7 estaba en el puesto de doña Matilde lavando platos hasta las 3 de la tarde. Luego, regresaba al terreno para hacer mantenimiento, comprar más alimento y atender a las gallinas hasta las 8 de la noche. «Te vas a enfermar, muchacha», le advirtió doña Matilde. «Trabajas como 3 personas. Tengo que hacerlo, señora. No puedo parar ahora». Pero el cansancio empezó a pasar factura. Una mañana, Mariana se desmayó en el puesto de doña Matilde. Se desplomó sobre el fregadero con las manos todavía sumergidas en agua jabonosa. Cuando despertó, estaba acostada en la casa de doña Matilde con la mujer mayor poniéndole paños fríos en la frente. «Te has estado matando, muchacha. No puedes seguir así». «Tengo que trabajar, señora. Necesito el dinero». «Lo que necesitas es ayuda». Doña Matilde se sentó junto a ella. «Mira, yo ya estoy vieja para este trabajo. He estado pensando en cerrar mi puesto. ¿Por qué no te lo quedas tú? No te cobro renta los primeros 6 meses. A cambio, me das un porcentaje de las ganancias». Mariana se incorporó sobresaltada. «¿En serio, señora?» «Claro que sí. Tienes las gallinas. Tienes los huevos. Solo necesitas un lugar donde venderlos directamente. Y también podrías vender pollos si te decides a criar». La idea se asentó en la mente de Mariana como una revelación. Un puesto propio, no solo vendiendo huevos, sino creando un negocio completo de productos avícolas. Esa noche Mariana hizo números en su cuaderno hasta que le dolió la cabeza. Con el puesto de doña Matilde, podría dejar de lavar platos y dedicarse completamente a su negocio. Podría vender huevos directamente al público a mejor precio. Podría empezar a criar pollos para carne.
Al día siguiente aceptó la oferta de doña Matilde. El cambio fue inmediato. Mariana convirtió el puesto en Avícola Esperanza, un nombre que eligió en honor a la primera gallina que puso un huevo. Pintó un letrero a mano con letras grandes y coloridas. Organizó los huevos en canastas decoradas con paja. Empezó a vender no solo huevos, sino también pollos vivos y, eventualmente, pollos sacrificados listos para cocinar. ¿Estos pollos son criados aquí?, le preguntó un cliente un sábado por la mañana. Sí, señor. Sin químicos, sin hormonas. Solo maíz natural y agua limpia. Me llevo 3. La reputación de Avícola Esperanza creció rápidamente. Los clientes apreciaban la calidad, la frescura y, sobre todo, la historia detrás del negocio. Doña Matilde, orgullosa como una madre, le contaba a todo el mundo cómo Mariana había llegado al pueblo sin nada y había construido todo con sus propias manos. Es una mujer de admirar, decía. Tiene agallas de acero, pero no todo era fácil. Un día llegó un inspector de sanidad al puesto. Necesito ver sus permisos sanitarios, dijo el hombre con aire de autoridad. Mariana sintió que el estómago se le caía. ¿Permisos? Claro. Para vender productos de origen animal necesita permisos del ayuntamiento, certificado de sanidad, registro fiscal. ¿Tiene algo de eso? No, señor. No sabía que los necesitaba. El inspector sacó una libreta. Entonces tengo que multarla y cerrarle el negocio hasta que regularice. Mariana sintió que se le cerraba la garganta. Todo por lo que había trabajado estaba a punto de derrumbarse. Por favor, señor, deme una oportunidad. Voy a sacar todos los permisos que necesite, pero no me cierre. Este negocio es todo lo que tengo. El hombre la miró fijamente. Vio sus manos callosas, su ropa gastada, la determinación en sus ojos. Tiene 2 semanas, dijo finalmente. 2 semanas para conseguir todos los papeles en orden. Si no, cierro esto definitivamente. Esos fueron los días más estresantes que Mariana había vivido desde su llegada al pueblo. Tuvo que ir al ayuntamiento, llenar formularios, pagar tasas que consumieron casi todos sus ahorros. Tuvo que pasar inspecciones del gallinero, demostrar que cumplía con las normas de higiene, contratar a un veterinario para que certificara que sus aves estaban sanas. Don Esteban, que se había convertido en una especie de figura paterna para ella, la ayudó con los trámites. «Esto es bueno, muchacha», le dijo mientras esperaban en una oficina gubernamental. «Regularizarse es parte de crecer. Ahora eres un negocio de verdad». Cuando finalmente tuvo todos los papeles en orden, Mariana los enmarcó y los colgó en su puesto. No por presumir, sino como recordatorio de que había superado otro obstáculo. Con el negocio legalizado, todo cambió. Ahora podía solicitar créditos en el banco, podía hacer contratos con clientes más grandes, podía soñar en grande. Un día recibió una visita inesperada. Un hombre de traje llegó al puesto y se presentó como representante de una cadena de supermercados regional. «Hemos escuchado de su negocio, señorita Mariana. Nos interesa comprarle huevos para nuestras 5 tiendas. Hablamos de unas 200 docenas por semana. ¿Puede producir esa cantidad?» Mariana sintió que el corazón se le aceleraba. 200 docenas por semana significaban 2.400 huevos semanales. Con sus 100 gallinas actuales producía 700 por semana. Necesitaría triplicar su producción. «Sí, puedo», respondió con más seguridad de la que sentía. «Pero necesitaría un mes para aumentar mi capacidad». «Está bien, le damos un mes. El contrato sería por 1 año, renovable. Le pagaríamos 12 pesos por docena. Era menos de lo que ganaba vendiendo directamente, pero la garantía de un cliente estable y de gran volumen compensaba la diferencia. «Acepto». Cuando el hombre se fue, Mariana se sentó en su puesto temblando de emoción. Acababa de conseguir el contrato más grande de su vida, pero también acababa de comprometerse a algo enorme. Esa noche reunió a don Esteban y a doña Matilde en su gallinero. «Necesito su consejo», les dijo. «Necesito triplicar mi producción en 1 mes. ¿Cómo lo hago?» Don Esteban silbó. «Necesitas más gallinas, más espacio y ayuda. No puedes hacer todo esto tú sola.
Yo conozco a una muchacha que necesita trabajo, dijo doña Matilde. Se llama Rosa. Tiene 23 años y es muy trabajadora. Su esposo la dejó con 2 niños pequeños. Le vendría bien un empleo estable. Al día siguiente, Mariana conoció a Rosa, una mujer joven de mirada triste pero manos fuertes. Le ofreció trabajo inmediatamente. No puedo pagarte mucho al principio, le dijo honestamente. 500 pesos a la semana para empezar. Pero si el negocio crece, tu sueldo crece conmigo. Rosa aceptó con lágrimas en los ojos. Nadie me había dado una oportunidad después de que mi esposo me dejó. Gracias. Con Rosa ayudándola, Mariana pudo dedicarse a expandir. Compró 300 gallinas más usando un préstamo del banco que don Esteban avaló. Construyó 2 gallineros adicionales. Instaló un sistema de agua corriente usando una bomba y mangueras conectadas a un pozo que cavaron en el terreno. En un mes, Avícola Esperanza estaba produciendo 3,000 huevos por semana. El día que entregó su primera orden al supermercado, Mariana y Rosa cargaron las cajas en una camioneta prestada y las llevaron personalmente. Son 200 docenas exactas, le dijo Mariana al encargado. Frescas de esta mañana. Las gallinas comieron bien y están sanas. Aquí está el certificado sanitario. El hombre revisó las cajas y asintió aprobando. Buen trabajo. Si mantiene esta calidad, vamos a ser buenos socios. Cuando regresaban al pueblo, Rosa miró a Mariana con admiración. Jefa, ¿cómo hizo todo esto? Doña Matilde me contó que llegó hace menos de un año sin nada. Mariana miró por la ventana el paisaje que pasaba. Alguien me dijo una vez que mis gallinas jamás pondrían huevos. Me dijeron que era una fracasada, y decidí demostrar que estaban equivocados. ¿Y lo logró? Mariana sonrió. Todavía no termino. Apenas voy empezando. Esa noche, sentada en su pequeño cuarto que ahora había mejorado con un colchón real, luz eléctrica y paredes pintadas, Mariana hizo cuentas. En 8 meses había pasado de 0 a tener 400 gallinas, 2 empleadas, un contrato con una cadena de supermercados y ganancias mensuales de más de 15,000 pesos. Pero lo más importante era lo que veía en el espejo. Ya no era la mujer asustada y humillada que había sido expulsada del rancho. Era una empresaria. Era dueña de su destino. Era alguien. Sacó su cuaderno y escribió en la última página: Don Augusto, esto es solo el principio. Cuando termine, vas a ver que tus palabras fueron la mejor motivación que pudiste darme. Cerró el cuaderno y apagó la luz. Mañana sería otro día de trabajo duro, pero también otro día más cerca de su sueño. Un sueño que cada vez parecía menos imposible y más inevitable. 3 años habían pasado desde aquel día humillante en el rancho San Isidro. 3 años que habían transformado a Mariana de una manera que ni ella misma habría imaginado. Avícola Esperanza ya no era un pequeño puesto en la plaza. Ahora era una empresa registrada con 5 empleados, 3 galpones industriales que albergaban más de 2,000 gallinas, contratos con 15 supermercados en la región y una reputación que se extendía por 3 estados. Mariana había reinvertido cada peso ganado. Compró la camioneta que antes tenía que prestar. Construyó una pequeña planta procesadora donde limpiaban, clasificaban y empacaban los huevos con su propia marca. Había incluso empezado a exportar a un país vecino, algo que todavía le parecía irreal. Pero más que los números, lo que más había cambiado era ella misma. Ya no era la mujer asustadiza que temblaba ante los gritos de su suegro. Ahora caminaba con la espalda erguida, hablaba con seguridad y tomaba decisiones que afectaban la vida de docenas de personas. Era un jueves por la tarde cuando todo cambió de nuevo. Mariana estaba en su oficina, una construcción modesta pero funcional junto a los galpones, revisando las órdenes del día siguiente, cuando Rosa entró con expresión preocupada. «Jefa, hay alguien en la entrada. Dice que necesita hablar con usted urgentemente». «¿Quién es?», Rosa dudó. «Dice que es familia suya. Un hombre mayor con una mujer. Se ven mal». El corazón de Mariana se detuvo por un segundo. Familia. Solo había una familia que podría venir a buscarla. Se levantó lentamente y caminó hacia la entrada. Los vio antes de que ellos la vieran a ella.
Don Augusto estaba junto al portón, apoyado en un bastón que no recordaba que usara antes. Su cuerpo, antes robusto y amenazante, ahora parecía encogido, frágil. La ropa que llevaba estaba limpia pero gastada, remendada en varios lugares. A su lado estaba doña Remedios, igualmente demacrada, con el cabello completamente blanco y una expresión de derrota en el rostro. Mariana se detuvo a unos metros de distancia, observándolos. Sintió una mezcla extraña de emociones. No era odio, ni siquiera rencor. Era algo más parecido a la tristeza de ver cómo el tiempo y las circunstancias habían destruido a quienes alguna vez la destruyeron a ella. Don Augusto levantó la vista y sus ojos se encontraron. El viejo abrió la boca para hablar, pero las palabras no salieron inmediatamente. Se veía perdido, como si no supiera por dónde empezar. «Mariana», dijo finalmente con una voz que ya no tenía nada de la autoridad cruel de antes. «Mariana, tú eres... Soy la mujer que echaste de tu rancho hace 3 años», completó Mariana con voz tranquila pero firme. La mujer inútil que no servía para nada. La que tenía gallinas que jamás pondrían huevos. Don Augusto bajó la cabeza. Necesitamos hablar contigo». Mariana cruzó los brazos. Parte de ella quería cerrarles el portón en la cara, devolverles un poco de la humillación que le habían hecho sentir. Pero otra parte, la parte que había crecido en estos 3 años, sabía que la venganza no era el camino. «Adelante», dijo finalmente. «Pero solo 10 minutos. Tengo trabajo que hacer». Los llevó a su oficina. Don Augusto y doña Remedios miraban todo con ojos muy abiertos. Las paredes con certificados enmarcados, el escritorio con computadora, los archiveros organizados, el mapa en la pared que mostraba todos los puntos de distribución marcados con alfileres rojos. «Siéntense», dijo Mariana señalando 2 sillas frente a su escritorio. Ella se sentó del otro lado, en la posición de poder. El cambio de roles no pasó desapercibido para ninguno de los 3. Don Augusto se aclaró la garganta varias veces antes de hablar. «Mariana, vine porque necesito pedirte perdón». Las palabras cayeron en el aire pesado de la oficina. Mariana no dijo nada, simplemente lo miró, esperando que continuara. «Todo se derrumbó después de que te fuiste», continuó el viejo con voz quebrada. Javier se metió en malos pasos. Empezó a beber, a jugar. Perdió el rancho en una apuesta. Todo, la casa, la tierra, los animales. Ahora vivimos rentando un cuarto en el pueblo». Doña Remedios, que hasta ahora había permanecido en silencio, empezó a sollozar quedamente. «Javier está en la cárcel», agregó don Augusto, «por fraude. Estafó a unas personas tratando de conseguir dinero. Tiene 3 años de sentencia todavía». Mariana sintió una punzada de algo que no sabía si era lástima o justicia. «¿Y ustedes vinieron aquí a contarme esto? ¿Para qué?» Don Augusto levantó la vista, y Mariana vio lágrimas en los ojos del viejo. «Vinimos a pedirte ayuda. Estamos enfermos, sin dinero, sin familia que nos quiera ayudar. Escuchamos que te ha ido bien, que tienes un negocio grande. Pensaron que tal vez yo les daría dinero». Mariana terminó la frase con una voz que no mostraba emoción alguna. «No tienes que darnos mucho», intervino doña Remedios desesperada. «Solo lo suficiente para los medicamentos. Don Augusto tiene diabetes y yo tengo problemas del corazón. No podemos trabajar y...» «Alto», dijo Mariana levantando una mano. Se puso de pie y caminó hasta la ventana, dándoles la espalda. Necesitaba un momento para procesar lo que estaba sintiendo. El silencio se extendió por varios minutos. Don Augusto y doña Remedios esperaban, conteniendo la respiración. Finalmente, Mariana se volvió hacia ellos. «¿Se acuerdan del día que me echaron del rancho?» Don Augusto asintió casi imperceptiblemente. «¿Se acuerdan de lo que me dijeron? ¿De cómo me humillaron frente a todos?» «Sí», murmuró el viejo, «y me arrepiento cada día. Fui un hombre cruel y estúpido. Te traté peor que a un animal. Me dijeron que mis gallinas jamás pondrían huevos, que yo era una fracasada, que no servía para nada». Mariana caminó lentamente de regreso a su escritorio y se sentó. «¿Saben qué?
Tienen razón en algo. Aquellas 5 gallinas flacas que me dieron como burla efectivamente nunca pusieron muchos huevos. Don Augusto la miró confundido. Pero me enseñaron algo mucho más valioso, continuó Mariana. Me enseñaron que con cuidado, con dedicación, con amor, incluso lo que parece más inútil puede transformarse. Una de esas gallinas, Esperanza, puso el primer huevo que vendí. Ese huevo me dio 16 pesos. Y esos 16 pesos fueron el comienzo de todo esto. Hizo un gesto amplio que abarcaba toda la oficina, toda la empresa. Hoy tengo 2,000 gallinas que producen 1,800 huevos diarios. 1,800. ¿Entienden lo que eso significa? Exporto a otro país. Doy empleo a 25 familias. Y todo comenzó porque ustedes me echaron con 5 gallinas moribundas y me dijeron que jamás lograría nada. Don Augusto comenzó a llorar abiertamente. Lo siento, Mariana. Lo siento tanto. Fui un tonto. Un tonto arrogante que destruyó a su propia familia con su soberbia. Sí, lo fue, dijo Mariana sin suavizar sus palabras. Destruyó a su hijo, destruyó su rancho y casi me destruye a mí. Por favor, suplicó doña Remedios juntando las manos. Por favor, ayúdanos. No te pedimos mucho, solo... No, dijo Mariana con firmeza. El silencio que siguió fue como un trueno. No voy a darles dinero, continuó Mariana mirándolos directamente a los ojos. No voy a rescatarlos de las consecuencias de sus propias decisiones. Don Augusto se desplomó en la silla como si le hubieran quitado las últimas fuerzas que le quedaban. Pero, agregó Mariana después de una pausa, sí voy a ayudarlos de otra manera. Abrió un cajón de su escritorio y sacó 2 hojas de papel. Eran solicitudes de empleo. Necesito gente para limpiar los galpones, dijo colocando los papeles frente a ellos. Es trabajo duro. Se levantan a las 5 de la mañana. Limpian el estiércol de las gallinas, lavan los bebederos, barren los pisos. El pago es de 150 pesos al día. Si trabajan bien hay posibilidad de ascender a otras posiciones. Don Augusto miraba los papeles como si fueran escritos en un idioma extranjero. ¿Nos estás ofreciendo trabajo?, preguntó incrédulo. Les estoy ofreciendo la oportunidad de ganarse la vida dignamente. Lo mismo que yo tuve que hacer cuando ustedes me echaron. Pueden aceptar o pueden irse. La decisión es de ustedes. Pero yo fui dueño de tierras. Yo mandaba a 50 peones. No puedo limpiar estiércol de gallinas. Mariana se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los del viejo. Don Augusto, hace 3 años yo lavaba platos en un puesto de comida por 50 pesos al día. Dormía en un cuartito sin ventanas. Mis manos sangraban de tanto trabajar. Pero nunca me rendí. Nunca dejé que el orgullo me impidiera hacer lo necesario para sobrevivir. Hizo una pausa para que las palabras calaran. Ustedes pueden quedarse con su orgullo y morirse de hambre, o pueden dejarlo ir y empezar de nuevo, pero no vengan a pedirme que los salve cuando ustedes mismos no están dispuestos a salvarse. Doña Remedios tomó una de las solicitudes con manos temblorosas. Yo acepto. Necesito los medicamentos para mi esposo. Haré lo que sea. Don Augusto la miró sorprendido. Remedios, nosotros no podemos... Sí podemos. Lo interrumpió su esposa con una voz que no admitía réplica. Podemos y vamos a hacerlo. Porque si esta muchacha pudo levantarse de donde nosotros la dejamos, nosotros también podemos levantarnos de donde nuestro orgullo nos tiró. El viejo miró a su esposa, luego a Mariana, luego las solicitudes de empleo. La batalla interna era visible en su rostro arrugado. Finalmente, con movimientos lentos y temblorosos, tomó la segunda solicitud. Está bien, murmuró. Acepto. Mariana asintió. Preséntense mañana a las 5 de la mañana. Rosa, mi supervisora, les dirá qué hacer. Si llegan tarde o no cumplen con el trabajo, serán despedidos como cualquier otro empleado. ¿Entendido? Entendido, dijeron ambos al unísono. Se pusieron de pie para irse. Don Augusto caminaba lentamente, apoyado en su bastón, como si cada paso le doliera. En la puerta se detuvo y se volvió hacia Mariana. Una pregunta, dijo con voz débil. ¿Por qué haces esto?
Después de todo lo que te hicimos, ¿por qué nos das esta oportunidad? Mariana se levantó y caminó hacia él. Se plantó frente al viejo que una vez la había aterrorizado, y habló con una voz llena de una paz que solo viene de haber ganado la batalla más importante, la batalla contra uno mismo. Porque aprendí algo en estos 3 años, don Augusto. Aprendí que la venganza no construye nada, solo destruye. Y yo ya no estoy en el negocio de destruir. Estoy en el negocio de construir. Hizo una pausa y agregó con una sonrisa suave. Y también porque sé lo que se siente estar en el fondo. Sé lo que es no tener a dónde ir. Y aunque ustedes no me dieron esa compasión cuando yo la necesitaba, yo elijo dársela a ustedes ahora. No por ustedes, por mí, para demostrarme que soy mejor persona de lo que ustedes fueron conmigo. Don Augusto comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de vergüenza, de arrepentimiento, de gratitud mezclada con humillación. Gracias, susurró. Y lo siento muchísimo. Mariana no respondió, simplemente asintió y los vio alejarse. 2 figuras encorvadas caminando por el patio de la empresa que ella había construido con sus propias manos. Cuando se fueron, Rosa entró a la oficina. Jefa, ¿en serio va a darles trabajo? Sí, pero ellos la trataron horrible. Todo el pueblo conoce la historia. Mariana se sentó en su escritorio y miró por la ventana hacia los galpones donde 2000 gallinas cacareaban felices, bien alimentadas, productivas. Precisamente por eso, Rosa, porque yo sé lo que es ser tratada como basura, y no voy a convertirme en la persona que me hizo eso. Esa noche, Mariana se quedó sola en su oficina después de que todos se fueron. Sacó una fotografía que guardaba en un cajón. Era una foto de las 5 gallinas originales, tomada el día que puso el primer huevo. Esperanza, la más pequeña, estaba al frente, mirando a la cámara con sus ojos brillantes. «Mira qué lejos llegamos, Esperanza», murmuró acariciando la foto. La gallina había muerto el año anterior, de vieja, después de haber puesto cientos de huevos en su vida. Nos dijeron que jamás pondríamos huevos. Y mira lo que construimos. Guardó la foto y apagó las luces de la oficina. Mientras caminaba hacia su camioneta, miró hacia el cielo estrellado. «Don Augusto», dijo en voz alta, como si el universo pudiera llevarle el mensaje. «Me rompiste cuando me echaste de tu rancho. Me hiciste pedazos, pero de esos pedazos construí algo que tú nunca podrías haber imaginado. No te odio. Ya ni siquiera te tengo lástima. Simplemente, ya no me importas. Y esa es la mayor victoria de todas». Subió a su camioneta y manejó hacia su casa. Una construcción modesta pero cómoda que había comprado en el pueblo. Ya no dormía en cuartos sin ventanas. Ya no pasaba hambre. Ya no temblaba de miedo cuando alguien le gritaba. Era libre, era fuerte, era exitosa. Y mañana sería otro día de construir, de crecer, de demostrar que las palabras crueles solo tienen el poder que uno les da. Don Augusto y doña Remedios empezarían a trabajar para ella. La ironía era perfecta, pero Mariana no sentía satisfacción vengativa. Sentía algo mejor, paz. La paz que viene de saber que ya no eres la víctima de tu historia. Ahora eres la autora. 5 años después de aquel encuentro en su oficina, Mariana se encontraba de pie frente a un edificio que todavía le parecía irreal. La sede central de Avícola Esperanza S.A. de CB, una construcción de 2 pisos con fachada moderna, oficinas administrativas, sala de juntas y un letrero luminoso que se veía desde la carretera principal. Pero el edificio era solo la punta del iceberg. Detrás se extendían 8 galpones industriales de última generación, cada uno albergando 1.500 gallinas ponedoras. 12.000 gallinas en total que producían más de 10.000 huevos diarios. Había una planta procesadora automatizada donde los huevos se limpiaban, clasificaban por tamaño, empacaban y sellaban con el logo de la empresa. Una gallina dorada sobre un fondo verde con las palabras «Del campo a tu mesa con amor». Avícola Esperanza ya no era solo un negocio local. Exportaba a 3 países, el vecino del norte, uno de Centroamérica, y más recientemente,
Había comenzado negociaciones con un importador europeo interesado en huevos orgánicos certificados. La empresa empleaba a 120 personas directamente y generaba trabajo indirecto para más de 300 familias. Los proveedores de alimento, los transportistas, los vendedores en los puntos de distribución, los veterinarios, los técnicos de mantenimiento. Mariana había dejado de ser la muchacha de las gallinas para convertirse en Doña Mariana, una empresaria respetada que daba conferencias en universidades sobre emprendimiento femenino y superación personal. Pero nada de eso le había quitado la humildad. Ese día en particular era especial. Era el aniversario número 8 desde que había llegado al pueblo con 5 gallinas moribundas y 32 pesos en el bolsillo. Había organizado una celebración para todos sus empleados y sus familias. El patio central de la empresa estaba decorado con globos y manteles coloridos. Había mesas llenas de comida, una banda tocando música regional y niños corriendo por todas partes. Era una fiesta, pero también era un recordatorio de que Avícola Esperanza era más que un negocio. Era una familia. Mariana observaba todo desde la entrada del edificio principal cuando Rosa, que ahora era su gerente de operaciones con un salario de 20,000 pesos mensuales, se acercó con una sonrisa. «Jefa, todo está listo para su discurso. ¿Ya está preparada?» «Tan preparada como siempre», respondió Mariana con una sonrisa nerviosa. Había dado docenas de discursos en su vida, pero este era diferente. Este era para su gente. Subió a una pequeña tarima que habían instalado. El micrófono chirrió cuando lo tomó y la música se detuvo. Todos los empleados y sus familias se reunieron frente a ella, más de 400 personas mirándola con expectación. «Buenas tardes a todos», comenzó Mariana, su voz amplificada llegando a cada rincón del patio. «Hace 8 años llegué a este pueblo sin nada, absolutamente nada. Tenía una maleta con 3 vestidos, 32 pesos y 5 gallinas que me habían dado como burla». Hizo una pausa y vio rostros atentos, algunos que conocían la historia, otros que la escuchaban por primera vez. Me habían dicho que yo no servía para nada, que mis gallinas jamás pondrían huevos, que era una fracasada destinada a la miseria. Su voz se mantuvo firme, sin un rastro de la tristeza que esas palabras alguna vez le causaron. Y durante mucho tiempo casi les creo, casi acepto que ese era mi destino. Varias personas asintieron, identificándose con la historia. Pero entonces pasó algo. Una de esas gallinas, Esperanza, puso un huevo. Un solo huevo pequeño y deforme. Pero era un huevo. Era prueba de que lo imposible podía volverse posible. Sonrió al recordarlo. Vendí ese huevo por 16 pesos. Y con esos 16 pesos compré más maíz para las gallinas. Y pusieron más huevos. Y vendí más huevos. Y compré más gallinas, y así, peso a peso, huevo a huevo, construí esto. Hizo un gesto amplio que abarcaba toda la empresa. Pero no lo construí sola, lo construí con personas como ustedes, personas que creyeron en esta loca idea de que una mujer sin educación universitaria, sin capital, sin conexiones, podía crear algo grande. Personas como doña Matilde, que me dio mi primer trabajo, como don Esteban, que me rentó el terreno cuando nadie más lo hubiera hecho, como Rosa, que fue mi primera empleada cuando apenas podía pagarle 500 pesos a la semana. Rosa se limpió las lágrimas discretamente. Hoy quiero agradecerles a todos, continuó Mariana sintiendo que su propia voz se quebraba un poco. A cada uno de ustedes que limpia los galpones a las 5 de la mañana, a los que clasifican huevos durante horas, a los que manejan las camionetas bajo el sol o la lluvia, a las que cocinan para los empleados, a todos, porque Avícola Esperanza no es mía, es nuestra. El aplauso fue espontáneo y atronador. Cuando el ruido disminuyó, Mariana continuó, y por eso, el día de hoy quiero anunciar algo importante. A partir del próximo mes, todos los empleados que lleven más de 1 año trabajando aquí recibirán un bono anual equivalente a 1 mes de salario. Además, estamos iniciando un programa de becas para los hijos de nuestros empleados. Queremos que sus hijos estudien.
que tengan oportunidades que tal vez ustedes no tuvieron. Esta vez el aplauso fue mezclado con gritos de alegría y lágrimas. Varias mujeres se abrazaban entre sí, incapaces de creer lo que acababan de escuchar. Porque esto es lo que significa ser una empresa con corazón, dijo Mariana. No se trata solo de producir huevos y ganar dinero. Se trata de cambiar vidas, de crear oportunidades, de demostrar que cuando nos apoyamos unos a otros, todos podemos volar. Bajó de la tarima y fue inmediatamente rodeada por empleados que querían agradecerle, abrazarla, llorar con ella. Mariana se tomó el tiempo de hablar con cada uno, de preguntar por sus familias, de escuchar sus historias. Entre la multitud, vio a don Augusto y doña Remedios. Los dos ancianos habían trabajado para ella durante 5 años. Al principio limpiando galpones, como Mariana les había asignado, pero con el tiempo, don Augusto había demostrado tener conocimiento valioso sobre el cuidado de aves, conocimiento que había adquirido en sus años como ranchero. Mariana lo había promovido a supervisor de salud animal, un puesto que pagaba 300 pesos al día. Doña Remedios trabajaba en la cocina preparando alimentos para los empleados. Ambos vivían en una casa pequeña pero digna que Mariana les había ayudado a conseguir. El orgullo que alguna vez destruyó a don Augusto había sido reemplazado por algo más valioso: humildad y gratitud. Don Augusto, doña Remedios, lo saludó Mariana cuando llegó hasta ellos. ¿Están disfrutando la fiesta? Mucho, Mariana, respondió doña Remedios con una sonrisa genuina. Es una celebración hermosa. Don Augusto, que ahora tenía 76 años y caminaba con más dificultad que antes, la miró con ojos llorosos. Mariana, yo quiero decirte algo que he querido decir durante mucho tiempo. Dígame, don Augusto. El viejo tomó aire profundamente. Gracias. Gracias por no convertirnos en la basura que nosotros te hicimos sentir que eras. Gracias por darnos una oportunidad cuando no la merecíamos. Y sobre todo, gracias por enseñarme que ser grande no significa hacer sentir pequeños a los demás. Significa levantarlos. Mariana sintió que se le formaba un nudo en la garganta. De nada, don Augusto. Todos merecemos segundas oportunidades. ¿Sabías que Javier salió de la cárcel el mes pasado?, preguntó doña Remedios en voz baja. Mariana asintió. Lo sabía. Uno de sus abogados la había mantenido informada. ¿Cómo está? Destruido, respondió don Augusto con tristeza. Viene a visitarnos a veces, está buscando trabajo, pero nadie lo quiere contratar por sus antecedentes. Dice que tú eras la mejor cosa que le pasó en la vida y que fue un cobarde por no defenderte. Mariana no dijo nada por un momento. Pensó en el hombre que había sido su esposo, el hombre que no tuvo el coraje de pararse junto a ella cuando más lo necesitaba. Si quiere trabajar, dijo finalmente, que venga a llenar una solicitud. Empezará desde abajo como todos. Pero si demuestra que cambió, que está dispuesto a trabajar honestamente, tendrá una oportunidad. Don Augusto la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Eres una mujer extraordinaria, Mariana. Mucho más grande que yo nunca fui. No, don Augusto. Solo soy una mujer que aprendió que el perdón no es debilidad. Es la fuerza más grande que existe. La fiesta continuó hasta entrada la noche. Cuando finalmente todos se fueron, Mariana se quedó sola en su oficina, mirando las fotografías que decoraban las paredes. Había una de las 5 gallinas originales, otra del primer huevo vendido, una de la inauguración del primer galpón industrial, una foto con todos sus empleados el año anterior, y la más reciente, Mariana recibiendo un premio como Empresaria del Año en la capital del estado. Pero su favorita era una pequeña foto en blanco y negro que guardaba en un marco sencillo sobre su escritorio. Era ella, 8 años atrás, sentada en la plaza del pueblo con la jaula de gallinas a su lado, agotada pero con una chispa de determinación en los ojos. «Mira a qué lejos llegamos», le susurró a esa versión más joven de sí misma. «Mira todo lo que construimos». Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Rosa. «Jefa, perdone que la moleste tan tarde, solo quería darle esto». Le extendió un sobre. Mariana lo abrió y encontró una tarjeta hecha a mano.
claramente elaborada por los hijos de Rosa. Tenía dibujos de gallinas y huevos, y en letras grandes y desparejas decía: «Gracias, doña Mariana, por darle trabajo a mi mamá. Ahora puedo ir a la escuela. Cuando sea grande quiero ser como usted». «Con cariño, Lupita». Mariana sintió que las lágrimas finalmente brotaban. Eran lágrimas de felicidad, de realización, de saber que su vida tenía propósito más allá de ella misma. «Dile a Lupita que puede ser lo que ella quiera ser», dijo Mariana limpiándose las lágrimas. «Y que nunca deje que nadie le diga lo contrario». Esa noche, mientras manejaba de regreso a su casa, Mariana pasó por el camino donde había caminado 8 años atrás con su maleta y sus gallinas. Se detuvo un momento y bajó de la camioneta. Todo había cambiado. Donde antes había solo polvo y desesperación, ahora había postes de luz, señalización hacia Avícola Esperanza, movimiento de camiones transportando mercancía. Pero más que el cambio físico, era el cambio interno lo que la asombraba. Ya no era la mujer rota que había caminado por ese camino. Era alguien completamente nuevo, alguien forjado en el fuego de la adversidad y templado por el trabajo duro. Levantó la vista hacia el cielo estrellado y habló en voz alta, como había hecho tantas veces antes. «Don Augusto me dijo que mis gallinas jamás pondrían huevos, que yo era una fracasada, que no servía para nada». Una sonrisa amplia iluminó su rostro. «Hoy produzco más de 10,000 huevos al día. Exporto a 3 países, empleo a 120 familias, y todo comenzó con 5 gallinas moribundas y 32 pesos». Hizo una pausa y agregó con una voz llena de emoción y triunfo: «Así que esto es para todas las mujeres que les han dicho que no pueden, que no valen, que jamás lograrán nada. Yo estoy aquí para decirles que sí pueden, que sí valen, y que no hay sueño demasiado grande cuando tienen determinación y fe en ustedes mismas». Subió de nuevo a su camioneta y continuó su camino a casa. Mañana sería otro día de trabajo, otro día de construir, otro día de demostrar que las palabras crueles no definen quién eres, sino cómo respondes a ellas. En su escritorio, esperándola para mañana, había una propuesta para abrir una sucursal en otro estado. También tenía una invitación para dar una charla en una conferencia internacional de emprendedoras y un contrato para escribir un libro sobre su historia. Pero lo más importante que tenía era algo que el dinero no podía comprar: la paz de saberse vencedora no sobre otros, sino sobre sus propias dudas, sus propios miedos, su propio pasado. Avícola Esperanza había comenzado con un insulto y 5 gallinas condenadas al fracaso. 8 años después, era un imperio que demostraba que la humillación puede ser el combustible más poderoso para la grandeza, si eliges usarla correctamente. Y Mariana, la mujer que le dijeron que jamás lograría nada, había logrado lo imposible. No solo había demostrado que estaban equivocados, había demostrado que el verdadero poder no viene de humillar a otros, sino de levantarse con tanta fuerza que tu propia luz inspire a otros a levantarse también. Esa noche, antes de dormir, Mariana escribió en su diario personal, algo que hacía todas las noches desde hace años: «Día 2920 desde que comencé esta aventura. Hoy celebramos 8 años de Avícola Esperanza. Hoy recordé de dónde vengo. Y hoy reafirmé a dónde voy. Siempre hacia adelante, siempre hacia arriba, siempre llevando a otros conmigo. Porque el éxito verdadero no se mide en huevos producidos o países conquistados. Se mide en vidas transformadas y esperanzas renovadas. Y por esa medida soy la mujer más rica del mundo». Cerró el diario, apagó la luz y se durmió con una sonrisa. Mañana, como siempre, las gallinas comenzarían a poner huevos al amanecer. Y Mariana estaría ahí, como siempre, lista para convertir esos huevos en sueños cumplidos. Fin. ¿Te gustó esta historia de superación y determinación? Dale like al video, suscríbete al canal y comenta qué parte te emocionó más, y no te pierdas nuestras próximas historias inspiradoras de mujeres que convirtieron su dolor en poder. Nos vemos en la próxima.